escuchar voces de nuestra misión, que han encarnado nuestra misión durante estos 100 años. Son algunos, ¿verdad? Y en esta tarde pues estaremos haciendo un pequeño panel y titulado Un carisma que da vida. Y pues que será también ese compartir de la experiencia, cómo el carisma pues ha estado ahí en diferentes lugares. Sabemos que en muchos lugares a lo mejor estuvimos poco tiempo, pero creo que el Señor sabe por qué ese carisma llegó a ese lugar, ¿no? Entonces hoy vamos a tener voces para escuchar esa experiencia, pero antes los invitamos, ¿verdad?, que sigan compartiendo nuestras redes sociales donde se está transmitiendo esta conferencia en este segundo día, para que también ahí compartan en sus redes sociales, a sus amigos, a sus familiares, que estamos por comenzar. Bueno, el panel. También mandamos saludos a todas las comunidades que nos siguen viendo a través de las redes sociales. Si gustan compartir por ahí un mensaje, los estaremos leyendo en algunos momentos. Como decía la hermana Delia, ¿no? Este impacto que ha tenido la congregación en pequeños o grandes lugares, que siempre da fruto abundante, y el Señor no se equivoca. En los pequeños o grandes lugares, el Señor ha sabido dar sus frutos, y que son justamente nuestros panelistas quienes son fruto de estas misiones, pequeñas, grandes, algunas de poco tiempo, algunas de mucho tiempo, pero que han sabido o han hecho de esta congregación parte también de su corazón. Así es, vamos a presentar de forma breve. Yo sé que muchos tienen ya una trayectoria bastante larga y pues quisiéramos compartir todos sus datos, ¿verdad? Pues vamos a compartir algunos. En un momento tendremos la participación del profesor Marco Tulio Castillejos Ortiz. Es de Sirahuén, Michoacán. Algunos estudios superiores en la vocacional número 7 de 1969 a 1971. En el Instituto Teológico Regional de Tlalnepantla de 1971 a 1973. Autodidacta en música de 1970 a 1975. Escuela Libre de Música José Vázquez de 1996 a 1999. Actualmente imparte clases en nuestros colegios María Regina y Azcapotzalco Secundaria. Son algunos de esos datos que vamos a compartir. También le damos la bienvenida a la hermana María de Jesús García Bautista, misionera del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Ella es originaria de Arriaga, Chiapas. Sus estudios, la primaria, la secundaria y comercio con carrera técnica en la técnica de secretaria ejecutiva. Estando en la congregación, estudió la preparatoria y la licenciatura en educación preescolar. Sus cursos y diplomados como catequesis, mariología. También estudió acontecimientos guadalupanos y actualizaciones académicas constantes. Ingresó a la congregación el 4 de agosto de 1991. Hizo su primera profesión el 15 de agosto de 1995 en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio en la Ciudad de México. Su profesión perpetua la realizó el 27 de diciembre del 2004 en la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de la Ciudad de México. Su 25 aniversario en la congregación tuvo el 15 de agosto del 2020 y su misión en los colegios y en las casas hogar de esta congregación de misioneras, Centro Fray Mar en la Ciudad de México, Casa Hogar Santa María de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León, Colegio Mar Regina en Azcapotzalco, Ciudad de México, Colegio Benavente Acatzingo, Puebla, Colegio Fray Víctor Primaria y Colegio María Regina Jardín en Tuxtla Gutiérrez, Colegio María Regina en Comitán, Chiapas. También ha prestado servicios en la pastoral vocacional. Ha sido secretaria general, actualmente prefecta de los apostolados, atendiendo apostolados de misión parroquial, colaboración sacerdotal, asilos de ancianos y misioneros laicos del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe.
Así es, también tendremos con nosotros el presbítero Alejandro Muñoz Reinau, es sacerdote marista. Nació en la Ciudad de México en 1967. Es el tercero de 4 hermanos y su formación básica fue con los hermanos maristas. Es médico veterinario por la UNAM. Ingresó al seminario de los padres maristas en aquel tiempo en el Colegio Franco Inglés en 1992. Fue ordenado sacerdote el 26 de mayo del 2001. Se formó con los sacerdotes operarios diocesanos para el Ministerio de la Pastoral Vocacional. Formó parte del Consejo Nacional de la OMAPAP. Más tarde siguió sus estudios de formación en la CIEP de los Misioneros del Espíritu Santo. Ha sido provincial de su congregación de 2006 al 2009. Luego miembro del Consejo General de 2009 al 2017. Actualmente es el vicario del Distrito Misionero de México. Es párroco en la parroquia de San Pedro Apóstol en Cuautepec, Barrio Alto, donde trabaja desde el 2020. También le damos la más cordial bienvenida a la hermana Diana Cedillo Villazán, también misionera del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. Nació el 26 de marzo de 1981, es originaria de aquí de la Ciudad de México. Ingresó en el año 2008 a la Congregación de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe a los 28 años. Después de la formación inicial, colaboró en la atención de los sacerdotes maristas y jesuitas. Posteriormente, por más de 10 años, ha colaborado también en la atención de adultos mayores en asilos y casas de hermanas mayores. Su formación como auxiliar de enfermería en el año 2017, Escuela Técnica de Enfermería, Hospital de la Divina Providencia. Diversos diplomados impartidos por la Universidad Pontificia de México, como lo son diplomado en Ciencias Religiosas, diplomado en Teología Espiritual, en el acompañamiento espiritual de enfermos, también diplomado impartido por el Instituto Nacional de Geriatría, curso básico de cuidadores, comunidades donde ha prestado servicio como coordinador en el área de enfermería en la Casa Madre, Casa María Amada, Casa Hogar para Ancianos de Silao. Colabora en el servicio y atención de adultos mayores en el Ancianato San José en Colombia y diferentes comunidades como fue en el Orfanato San José Plasencia en España, en la Casa Hogar del Niño Jesús Sogamoso, Colombia. Actualmente se encuentra colaborando y presta su servicio en la comunidad de Alfajayucan, Hidalgo. Así es. Este momento pues estará la Madre María Felicitas Valle Sánchez, quien va a dirigir un poquito este panel. Pues bueno, ya habiendo leído un poquito algunos datos de ellos, pues les damos la bienvenida. Buenas tardes. Bueno, hemos titulado precisamente este momento Un carisma que da vida. ¿Por qué? Pues porque todo carisma es para eso, para dar vida. Un carisma es un don del Espíritu Santo otorgado a una persona o a una comunidad para el bien de los demás, para la edificación del reino de Dios en el mundo. Entonces, el carisma que dio Dios, el Espíritu Santo, a la sierva de Dios María Amada, como veíamos ayer, pues es vivir en el amor al corazón de Jesús y llevar ese amor misericordioso a los demás. Pero ¿de qué manera fue dando vida? ¿De qué manera se proyectó este carisma, este don, este amor apasionado de ella hacia Dios? ¿Cómo se proyectó en servicio y en bien de los demás? Pues se fue dando desde el primer momento, desde la primera etapa de la fundación, y progresivamente se fue expandiendo. Ayer veíamos, como recordamos, la primera etapa, cómo nació ese apostolado educativo, esa misión para la educación de los niños.
Fue la primera obra que le pidió el corazón de Jesús, precisamente por las circunstancias que se vivían en el momento. Para llevar la fe a aquellos niños que tenían pues el peligro de crecer sin fe, porque se quería que la niñez creciera sin Dios, se quería sacar a Dios del corazón de los niños. La fe, la devoción, toda noción de Dios se quería sacar del corazón de los niños. Entonces los padres de familia pues no querían llevar a los padres de familia, que la mayoría eran familias cristianas, sus niños al gobierno por este riesgo, a las escuelas de gobierno. Pero también las escuelas particulares, había escuelas también pues de alto costo y que también corrían riesgo porque más bien las estaban cerrando. Pues es el momento que nuestra madre empieza también a abrir colegios para todo este sector de niños desprotegidos, especialmente para los más pobres, para llevar una educación integral cristiana, para llevar la fe, el mensaje de la fe y del Evangelio a todos estos niños. Allá comenzó desde Guadalajara en la década de los 20 y después se consolidó aquí en Azcapotzalco en los 30, en medio de esa persecución, de ese, como decía el padre José Luis ayer, salto de mata, pero es así, en medio de las vicisitudes, la educación de los niños. Y bueno, no podemos hacer un recuento ahorita aquí de todos los apostolados como una historia, ¿verdad?, de manera cronológica. Más bien queremos ver ese apostolado de educación qué actualidad tiene, qué vigencia tiene hoy en la iglesia y en el mundo. Y pues nos acompaña el maestro Marco Tulio, que como ya dijo la hermana Delia, está colaborando con nosotros en varios de nuestros colegios. Entonces queremos que le pedimos que nos dé su visión, su opinión sobre este apostolado entre los niños y los jóvenes, desde también pues ya conociendo esa visión que tuvo la Madre María Amada sobre la educación. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo comenzaré con hablar del carisma de la sierva de Dios María Amada del Niño Jesús. El carisma de ella se define como un amor ardiente al corazón de Jesús y el celo por la extensión de su reinado en todos los corazones, por todos los medios, a ejemplo de nuestra Santa Madre María de Guadalupe. Este carisma ha sido dado por el don por el Espíritu Santo y se caracteriza por 5 importantes pilares. Estos son el amor ardiente al corazón de Jesús, que está centrado en vivir y trabajar por el corazón, por el Sagrado Corazón, convirtiéndolo en el centro de vida, el apostolado y familia. El celo misionero, un impulso por extender el reinado de Cristo, particularmente a través de la educación cristiana de niños y de jóvenes, para llevarlos nada menos que al corazón de Cristo. Esto es algo hermoso realmente. La espiritualidad de la nada. La Madre María Amada experimentó esa fortaleza en su propia debilidad. Hay que pensar que ella batalló mucho en su vida por su salud, por tantos problemas que había, como ya se ha mencionado, por la persecución. Y ella se decía que hablaba con Jesús y le decía, es que me siento nada. Entonces, aquí se refiere a esto cuando dice espiritualidad de la nada, enseñando a amar la propia nada y miseria como un tesoro, permitiendo que el Señor actúe. Ella se abandonaba a la voluntad de Dios y decía, pues tú me enviaste a esto, yo quiero hacer esto y tú me vas a ir guiando, y se abandonaba a la voluntad de Dios. El ejemplo de la Virgen Santísima de Guadalupe, siguiendo el modelo de la primera evangelizadora de México, con un fuerte sentido misionero. Fundación y espiritualidad sería otro pilar. La fundadora de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe en México, allá en 1926. Este carisma combina la unión íntima con el Sagrado Corazón de Jesús, con una activa labor apostólica y educativa, con un enfoque humilde pero de mucha confianza
confianza total en el Creador, en Dios. Hablando acerca de la importancia que hoy en día tiene la pastoral de la Madre María Amada, en un contexto pues muy fuerte, convulso de la persecución religiosa que ya hemos hablado, mantiene una actitud y relevancia sorprendente hoy en día. Su enfoque no se limitaba a la enseñanza, a lo académico, sino también buscaba arrancar principalmente a la niñez y a la juventud de las manos de los enemigos de Dios y llevarlos al corazón de Cristo a través de una formación realmente integral. Frente a la realidad actual de las familias y la sociedad, su visión tiene una importancia enorme y una actualidad. Respuesta a la crisis de valores y secularización. Por ejemplo, ayer, en el pasado, la Madre María Amada inició su obra en un contexto donde se buscaba limitar la fe en el ámbito público. Hoy en día, ante una sociedad secularizada y con crisis de sentido, la pastoral educativa, digámosle, amadina, actúa como un contratestimonio, ofreciendo una visión de la vida que une los saberes culturales con la fe, humanizando el aprendizaje. Esto es algo importantísimo. 2. La formación integral y corazón de Cristo. Ayer se centraba en llevar a los niños y a los jóvenes al corazón de Cristo, cultivando la generosidad, abnegación y amor a Dios. Hoy esta visión sigue vigente al enfrentar la fragmentación del conocimiento y la falta de valores. La pastoral educativa busca formar el ser y no el saber, promoviendo valores como la bondad, la gratitud y fortaleza ante la adversidad. El apoyo a la familia como refugio. Ayer, la educación cristiana buscaba ser un pilar para las familias en tiempos de incertidumbre, con todo lo que hemos hablado ya de los contratiempos. Hoy, en el mundo donde la familia enfrenta desafíos de incomprensión, falta de tiempo, tecnología, toda la modernidad, esta pastoral se convierte en una aliada, equipando a las familias y creando comunidades creyentes que sirven de refugio y de apoyo en la formación de los hijos. La resiliencia ante la adversidad. Ayer, a pesar de ser desalojadas de sus primeros inmuebles, no se desanimaron y buscaron cómo continuar. Siempre había esa fe en el Señor. Recuerdo haber leído por allí que en una ocasión tuvieron hasta que brincar una barda. Y ellos siempre se confiaban al Señor. Hoy, ese espíritu de resiliencia y pastoral de puertas abiertas es necesario para seguir educando en un mundo tecnológico y a veces indiferente, sobre todo indiferente, falto de Dios, pasando de una educación estática a una de mano abierta que integra, que acoge. 5. Identidad cristiana y compromiso. Ayer fundó las misiones, las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe con la misión de educar. Hoy esta vocación permanece en la formación de estos niños, de estos jóvenes tan necesitados, que contribuyan a enfrentar desafíos actuales, siendo cuidadosos, siendo ciudadanos honestos, transparentes y comprometidos con el reino de Dios. En conclusión, la pastoral educativa de la Madre María Amada es hoy un llamado a la coherencia entre la fe y la vida, ofreciendo un refugio de amor, valores y esperanza para las familias y la sociedad actual, tal como lo hizo en 1926. Los principales desafíos que presenta hoy la educación en los niños y adolescentes, pues la brecha digital e infraestructura, la salud mental y emocional, la relevancia del currículo y habilidades, la calidad educativa, el abandono escolar. Esto es muy importante, la formación docente. La formación docente es el reto de capacitar a maestros en nuevas metodologías, aviniéndonos a nuestra actualidad, las necesidades de los chicos, de los jóvenes, y buscar esas metodologías que nos permitan entrar a sus corazones, a sus mentes. Tecnologías y gestión de aulas diversas.
la inclusión y la equidad. La Madre María Amada luchó mucho porque fueran considerados aquí decían los inditos, nuestros indígenas, la gente vulnerable en general, garantizar el acceso y permanencia de grupos vulnerables como los niños indígenas o con discapacitados. A la luz del carisma de la Madre María Amada del Niño Jesús y su pasión por la educación integral de los niños y adolescentes, lo más importante es el apoyo y el acompañamiento constante en la formación de los chicos, tomando de la mano a nuestros colegios, a la par, familia, colegios de esta congregación, de tal manera que el resultado sea siempre de apertura a Jesús. Si no hacemos equipo, pues creo que no puede haber resultados. Que con su corazón amoroso y misericordioso reine en cada uno de nuestros estudiantes y sea extendido el reino de Jesús para promover nuevas generaciones con ciudadanos empáticos con sus semejantes, ávidos de justicia, caritativos, humildes y con criterios de paz y armonía para desarrollarse en una vida social donde puedan ser gente al servicio de Dios y de su patria. En conclusión, una familia abierta y abrazada al Sagrado Corazón de Jesús siempre será una base sólida y una buena guía en la formación de buenos ciudadanos para gloria de Dios y al servicio de la sociedad. Bueno, es mi participación y es para mí un honor hablar de esto porque creo que el Sagrado Corazón de Jesús nos mueve y la Santísima Virgen de Guadalupe, y hay un compromiso en nosotros en la docencia de no nada más a ustedes las religiosas, que continúen con eso que les enseñó ella desde que inició con esta educación en sus colegios. A nosotros también nos debe de llegar por igual cómo comportarnos, cómo adaptarnos, cómo crear nuevas metodologías para poder llevar a cabo la labor que ella deseaba. Muchas gracias. Gracias, maestro. Vean cómo un carisma no es... sí, un aplauso muy merecido, gracias. Gracias, maestro, sí. Un carisma no es... no se da así como un hasta aquí, ¿verdad? Sino es expansivo. Se da, se transmite, se vive. El maestro está tocado también por el carisma, ¿eh? Gracias, maestro. Sí. Y bueno, también le damos la palabra al padre Alejandro, y no puedo dejar de mencionar algo muy importante. Bueno, es de la Sociedad de María, un religioso, sacerdote religioso de la Sociedad de María, como se mencionó en su presentación. Pero bueno, haciendo también alusión al día de ayer, a la historia de los años 30, cuando la primera comunidad, nuestras hermanas con nuestra fundadora, se establecieron aquí en Azcapotzalco en medio de las dificultades, los padres maristas fueron los que tendieron la mano en abundancia, ¿sí?, para que las hermanas pudieran establecer el primer colegio, el Colegio Cristóbal Colón, donde es hoy la Clínica 13, del IMSS, ahí, estaba el franco inglés, yo creo, ¿verdad?, en su esplendor, o pocos años, no sé cuántos años tenía de fundado, pero entonces los padres del franco inglés, de su colegio, ayudaron con muebles para los niños, con lo que necesitaban para la instalación de la casa de las hermanas, con muchas cosas así, material y espiritualmente apoyaron enormemente a la comunidad. Gracias, gracias, padres maristas. Bueno, y es otro apostolado que nació de ese celo grande misionero de nuestra madre, es el apoyo a las vocaciones sacerdotales. Ella tenía un carisma sacerdotal muy grande. El corazón de Jesús le había pedido: quiero que te consagres a mi corazón por mis sacerdotes y las personas a mí consagradas. Y eso ya en vida, en proyección misionera, como lo plasmó ella en el servicio directo a los sacerdotes, especialmente de comunidades religiosas. Un apoyo
sí de trabajo doméstico, pero ante todo de una oración por los sacerdotes. Decía, para que sean santos y grandes santos, para que ellos puedan estar disponibles para ir a llevar el evangelio, para evangelizar. Y también el apoyo a los seminaristas, o sea, la formación de los sacerdotes. Entonces, el servicio en seminarios y en casas de sacerdotes religiosos que inició nuestra madre fundadora. Hoy, ¿qué actualidad o cómo la ven, padre? ¿Cómo ve esa dimensión hoy en nuestros días, esa dimensión de nuestra misión como misioneras? Gracias, Madre Feli. Gracias, hermanas y todos. Gracias. Yo me siento muy feliz, muy honrado de darle voz, como introducían la hermana y el hermano al principio, las voces de esta misión. Como la Madre Feli lo dice, yo me centraré fundamentalmente en la misión que tienen con la colaboración con los sacerdotes. En estos 100 años de fundación, 100 años han estado presentes las hermanas en casas maristas, es decir, absolutamente, ininterrumpidamente, siguen estando con nosotros en distintas casas, y yo tuve la dicha, la bendición, la fortuna de ser beneficiario de ese cariño, de esa presencia, de ese servicio, de esa oración de las hermanas desde mi primer día en el seminario de los padres maristas, que en ese tiempo, como lo leían, estaba en el colegio franco-inglés. Sin embargo, yo las conocía desde mucho antes, porque yo nací en una parroquia, también marista, Nuestra Señora Reina de la Paz, en la colonia Anzures, y ahí ya estaban las hermanas atendiendo y acompañando a los padres desde hace mucho tiempo. Es decir, tengo pues la alegría de ser también tocado por su presencia, por su oración y cariño desde hace muchísimos años. Yo quisiera decir que además de aprovechar, como les decía, este momento para agradecer enormemente, así como la Madre Feli tan generosa habla de los padres maristas, pues a mí me gustaría regresar con muchas creces las palabras de ella a las misioneras del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe, que nos formaron, verdaderamente nos formaron a los seminaristas de los padres maristas y a muchos otros seminarios diocesanos y de congregaciones religiosas. La Madre Rosario Cano me hizo favor de compartirme algunos textos referentes a este ministerio, qué lugar tienen en el corazón de la Madre María Amada. Y yo me quedé helado al leerlos. Porque yo conocía mi experiencia, y mi experiencia es esta, de ser recibidos, de ser acompañados, repito, desde mi primer día de formación en el Seminario de los Padres. Y claro que experimentábamos su oración, veíamos su testimonio de fidelidad a Jesús, su generosidad enorme en el servicio doméstico, etc. Eso es lo que yo tengo en el corazón. Las palabras de hermanas que cuando nos veían tristes nos preguntaban cómo vas, qué piensas, hermanas que se acercaban y nos regalaban un rosario, hermanas que nos preguntaban y nos veían, hermano, se ve que usted no está rezando lo suficiente, se le ven los ojos, y así, cosas que fueron ayudándonos a crecer. Y mi última experiencia fueron mis 8 años en Roma, del 2009 al 2017. Tuve la oportunidad también de ser acompañado por una comunidad, digamos por varias comunidades, porque claro, cíclicamente con los cambios, pero por la comunidad de las hermanas allá en Roma. Para mí fue también un oasis
precioso de fraternidad, de sororidad, de cultura, de lengua, de tantas cosas. Yo era el único de lengua española en la comunidad. Había 2 irlandeses, 2 australianos, uno de Fiji, uno de la Nueva Zelanda, en fin, un inglés. Y a mí, para mí bajar con las hermanas era una verdadero oasis de cultura, de poder hablar desde mi lengua, desde estar realmente en casa. Le llamábamos al comedor de las hermanas el México chiquito, ¿verdad? Porque era verdaderamente un lugar muy importante. Ahora, me gustaría decir lo que acababa yo de introducir, a leer. Esa es mi experiencia. Mi experiencia es de unas verdaderas madres espirituales para los seminaristas, verdaderas hermanas para los padres, una amistad reverencial para ellas, y sentirnos pues también pues con límites preciosos, pero profundamente amados por ellas. Entonces eso es lo que yo quiero hoy decir y agradecer. Sin embargo, como me empujan a tratar de ser un poco más profundo que solamente mi experiencia, y me hacían algunas preguntas sobre el cómo en la actualidad de ese carisma de la madre, y para mí fue un abrir de ojos enorme, porque claro que las madres no iban a ir cantando lo que sus constituciones, su espiritualidad y carisma le dice, sino lo actuaron, y lo actuaron con una nitidez enorme. Dice la madre que lo primero es amar a Jesús, ¿no? Amar el corazón de Jesús y amarlo de una manera muy especial en los sacerdotes. Uy, caray, yo decía, ¿qué amor tan grande le dispensan a un seminarista o a un sacerdote en el que están amándolo, no solo a él, sino en él están amando al corazón de Jesús? ¿Qué tipo de amor tan grande es ese que transforma la vida? Porque hoy la psicología lo dice, ¿no? Hoy puede decir que cuando nosotros vemos y transmitimos a alguien algún pensamiento, alguna idea, algún amor, y por ejemplo, si a alguien lo vemos menos, pues al final se va a sentir menos, ¿verdad? Podemos minusvalorar y lastimar a muchas personas cuando las amamos mal. Y ellas nos amaron de tal manera, de manera que el carisma lo dice por escrito, que entonces nos ayudaron a tratar de llenar el saco que ellas estaban amando. Tanto amor, pues nos hace conscientes de la dignidad de nuestra vocación, que no siempre lo estamos en el camino de la formación. A veces sube, a veces baja, muchas cosas, y también en nuestra vida religiosa y sacerdotal. El que nos amen así, arriba, nos hace, pues, tratar de responder de mayor calidad y mayor coherencia a nuestra vocación. Hay una frasecita muy bonita que dice: Jesús, ámame como soy, pero ayúdame a llegar a donde tú me quieres, ¿no? Y lo mismo sucede. Ellas nos amaron como éramos, limitados, torpes y todo, y nos ayudaron a crecer en nuestra conciencia sacerdotal y de persona que por su vocación tiene que ver con la persona misma de Jesús. Entonces, pues para mí eso tiene una actualidad enorme. El que nos amen así, el que amen así a sacerdotes y religiosos, etcétera, tiene una autoridad enorme. Hoy podríamos decir que ciertamente hay retos muy grandes. Hoy es normal que muchas personas digan: ¿qué hacen esas hermanas ahí? Que se vayan a la misión, que se vayan a las escuelas, que se vayan a las casas de adultos mayores. ¿Qué hacen ahí dándole de comer
y de lavar a estos hombres que lo podrían hacer por sí mismos y les caería bien hacerlo por sí mismos. Y en mucho tienen razón. Sin embargo, cuando alguna vez eso se suscitó en nuestra comunidad en Roma, decir, oigan, ante las voces del Papa, decir, oigan, abusados, revisen qué rol tienen las hermanas en sus casas. Y entonces nosotros alguna vez nos sentamos, comunidad, y algunos se sentían un poquito incómodos de que las hermanas así nos trataran. Y yo decía, ¿por qué no les preguntamos a ellas primero? ¿Qué sentido tiene para ellas? Y es que cuando les preguntamos, pues entonces nos damos cuenta de la altura, de la altura espiritual de cada una de las hermanas que nos está atendiendo. Sin embargo, sí creo que el reto está en como poner notas más finas. Hoy que se habla de sinodalidad, de la importancia de la mujer en la formación sacerdotal, esa es un lugar que debiéramos potenciar enormemente. Es decir, que las hermanas no solo estén en la cocina, que las hermanas nos enseñen cosas, que las hermanas nos enseñen espiritualidad, nos enseñen devociones, nos enseñen su propio carisma, nos enseñen verdaderamente a ser sacerdotes, a ser mejores sacerdotes, a ser mejores seres humanos, y también, por supuesto, el que podamos integrar en los escrutinios de los padres, de los futuros padres, la voz de las hermanas. Ellas veían cosas que los formadores no veían, por supuesto que no veían, o si lo veían, yo estoy seguro que lo veían con mucho más claridad las hermanas en muchas ocasiones. Pues ese tipo de lugares creo que vale la pena potenciar. Sí hay desafíos, pero quizá el desafío más grande es el de la fe. Yo creo que el de la fe, cuando nosotros mismos, los sacerdotes, tenemos poca conciencia de lo que significa la vocación sacerdotal, pues las hermanas ahí nos dan un empujón maravilloso. Yo pues aquí me detengo también, profundamente agradecido, y creo que este apostolado de colaboración sacerdotal tiene todavía una vigencia enorme, pero ciertamente tendremos que sentarnos a ubicar mejor y mejor y mejor su lugar, potenciándolo mucho más en la formación sacerdotal religiosa y por supuesto en la atención de los sacerdotes ya en misión. Pues muchísimas gracias, queridas hermanas, querido maestro, queridos todos. Muchísimas gracias, Padre Alejandro, por esta alta, muy buena valoración de esta área de misión que tenemos en la formación de los sacerdotes y en el acompañamiento. Y sí esperamos y deseamos, y sí ha habido experiencias de abrirnos a otra dimensión o otros como funciones pues de servicio en esta misma área, y esperamos pues seguir creciendo también al lado de ustedes. Gracias, Padre. Y bueno, también tenemos la siguiente misión que la Madre María Amada emprendió. La siguiente obra fue pues nada más ni nada menos que por indicación y mandato de petición y súplica, como queramos llamarle, de la Santísima Virgen de Guadalupe, que ayer lo mencionaba el Padre José Luis, si no, mal no recuerdo, sí, que le encomendó a los indígenas. Antes, bueno, se usaba el término de indios, no era despectivo, no se consideraba así. Hoy hablamos de pueblos originarios, pero bueno, entendemos de las dos. Pero que le dijo, te encargo a mis indios o a mis inditos, con cariño, así como le habló con cariño a Juan Diego, así se los encomendó a nuestra Madre Fundadora. Si los amo tanto, si no hay quien vea por ellos, sufren tanto, si una y otra vez se los encomendó. Y la oportunidad que tuvo nuestra Madre de primero, pues no veía por dónde ni dónde iba a realizar eso, y con los años se fue dando esa oportunidad, ese espacio. Cuando, bueno, ya conocí al Padre Teodosio Martínez Ramos,
originario de Chiapas. A través de él se dio cuenta, se enteró de cómo vivía cómo vivían estos pueblos originarios en Chiapas, qué abandonados estaban en el sentido político, social y también pastoral. Y el padre Teodosio iba y venía, vivía aquí en México, iba y venía para hacer periodos de misiones en los pueblos indígenas, en los altos de Chiapas especialmente. Entonces venía, le contaba, y pues nuestra madre también se apasionaba por aquello que le contaba, y hubo la ocasión de que fue y los conoció y se impactó de la pobreza, de la miseria en que vivían. Pero aún más se impactó cuando conoció a los indígenas de Hidalgo, en la región del Mezquital, que le llamaban el Valle de la Muerte, pueblos otomíes. Entonces fue en los años 50 cuando empezó una labor de misión muy fuerte, de misión, y no solo de eso, sino una misión integral, porque buscó ayuda humanitaria, no solo a nivel nacional, sino internacional. Utilizó los medios de comunicación que en ese momento había para convocar ayuda, incluso internacional, para el Valle del Mezquital. Bueno, no podemos extendernos en cómo lo realizó, pero pues hoy también tenemos misiones no solo con indígenas, con pueblos originarios, sino también en zonas rurales. La Madre María de Jesús, que está encargada de coordinar toda esta parte de pastoral, nos va a hablar de la visión de este apostolado hoy. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión, pues seré voz de mis hermanas que están directamente en este apostolado, ¿verdad? Porque como dice nuestra madre, nosotros tenemos que ser misioneras en donde Dios nos quiera, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues en esta ocasión estoy en este servicio, ¿verdad? Y bueno, desde la experiencia de nuestras hermanas, les comparto lo siguiente. En este apostolado de misión parroquial, estamos presentes en 7 lugares, ¿sí? Desde Norteamérica, que tenemos la comunidad de Joliet, Illinois, donde atendemos a nuestros hermanos migrantes latinos, las comunidades de Centroamérica, de Corozal, Belice, Amarateca, Honduras. En Suramérica tenemos Colombia, y aquí en nuestro país estamos presentes en el estado de Chiapas, Ocosocuautla y Pueblo Nuevo. Pues son lugares donde están pueblos originarios, ¿verdad? Y también en Bochil, que también estamos, pero sin embargo está en Pueblo Nuevo más que todo, ¿verdad? Porque ahí está en la misión parroquial, ¿sí? Y también en el estado de Hidalgo, Alfajayucan, como ya lo mencionó nuestra hermana Felicitas. También extendiendo el reino con la ayuda y el carisma de nuestros hermanos misioneros laicos del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. Entre ellos tenemos 15 comunidades ya hasta ahorita, ¿sí? Y entre ellos pues estamos viviendo diferentes realidades, ¿verdad? Periferias comunes, como son las comunidades de pueblos originarios, de barrios urbanos pero alejados de la parroquia, con poca atención por la extensión territorial que no se dan abasto los sacerdotes que atienden, muchos de ellos atendiendo de 40 a 50 comunidades, y de esos lugares pues la mayoría o algunos viviendo en pobreza, con accesos limitados de servicios básicos, ¿verdad? Como la luz, el agua, entre otros. Y bueno, entre ellos pues los más vulnerables que vemos día con día, pues son los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, los mismos migrantes, la familia en sí, que ve que se va sufriendo en constante, amenazadas por la violencia que ahorita vivimos en nuestro país, ¿verdad? En varios lugares, ¿sí? Y también viviendo constantemente los malos tratos de personas que abusan de su autoridad, que abusan de su poder, la extorsión, el secuestro, entre ellos viviendo entre grupos delictivos que van captando a los jóvenes, a los niños con engaños, ¿verdad?
Esos son los más vulnerables ahorita en nuestra sociedad, ¿sí? Familias que se ven fracturadas, desintegradas por adicciones, por diferentes creencias, por las ideologías que ahorita se nos dan desde la educación, ideologías de género, que viven separados de sus miembros de familia por la migración. Y bueno, también están las periferias existenciales, que son las familias que van viviendo diferentes modelos, que ya papás solteros, mamás solteras, que ya divorciados, que separados, que vueltos a casar, en fin, ¿verdad? Personas mayores viviendo solas, viviendo abandonadas, ¿sí? Con malos tratos, que abusan de su vulnerabilidad como personas, ¿verdad? Y entre ellos, pues también, como mencioné, los jóvenes en zonas urbanas y aún en pueblos, con demasiado acceso a la tecnología, lo cual les va alejando de su realidad, alejando de la convivencia familiar, alejando de sus amistades, del mismo Dios, ¿sí? Que se van alejando, siendo indiferentes a Dios, viviendo un vacío interior, y eso a veces los inclina, los lleva a los suicidios. Esto está sucediendo seguido o se escucha, ¿verdad? Según nuestras hermanas van viviendo esas realidades en Colombia, ¿sí? Suicidios. Nuestros hermanos migrantes también están dentro de estas periferias por todo lo que tienen que pasar, sufriendo pobreza, inseguridad, extorsión, no valorados en sus derechos como seres humanos, viviendo con miedo en esos lugares a donde llegan, de tal manera que no quieren salir para nada de ahí donde están, y muchos de ellos jóvenes, que el 40% de ellos pues viven alejados de la iglesia, a veces por el miedo, pero también por la indiferencia de Dios, ¿verdad? Que ya no les dice nada a la iglesia, o nosotros que ya no somos testigos creíbles para ellos. Pues todos esos son los pobres que material y espiritualmente nos ha hablado también nuestro Santo Padre últimamente en su exhortación, ¿verdad? Dilexite, ¿sí? De los cuales Él nos pide que pues nos inclinemos a estas personas débiles de manera, haciendo una opción por ellas, ¿verdad? De manera firme, de manera radical. Y pues en todo ello nuestras hermanas se unen a esta pastoral parroquial en comunión con el consejo, con el equipo motor, formando a líderes, acompañando espiritual, sacramentalmente a los grupos que atienden, que van acompañando, y pues en todo ello van impregnando, integrando nuestro propio carisma, ¿verdad? Nuestra propia espiritualidad, haciendo presente al corazón de Jesús a través, como decía el Padre Alejandro, ¿verdad? De nuestro testimonio, pero también de darlo a conocer, como nuestra Madre Fundadora nos lo pedía y lo deseaba continuamente, ¿verdad? Y bueno, esos son los retos, los desafíos que vamos viviendo como iglesia, y que pues tendríamos que ir haciendo cambios, ¿verdad? Cambios en las estructuras, cambios en la forma de organizarse, cambios en la manera de llevar el mensaje a los demás, ¿sí? De tal manera que vayamos haciéndolo como nos los pide ahorita el magisterio, ¿verdad? Siendo una iglesia más abierta, una iglesia en salida, misionera, ¿sí? Que tratemos de atender todas estas realidades actuales, de tal manera que vayamos haciendo una misión evangelizadora en las familias, en esas familias que pues no quieren recibir los sacramentos, o también colocando espacios, formas de atención para ellas, como las familias migrantes que viven fuera de su patria, pero muchas veces esas personas, aunque viven con miedo, esas familias se van fortaleciendo entre ellas en la unidad, ayudándose unas a otras. Es un valor muy grande, ¿verdad? Una virtud muy grande entre ellos, el ayudarse entre sí, pero nuestra iglesia tiene que hacer mucho entre ellos. Y bueno, también está el que tendríamos que discernir y actuar
para los jóvenes, que a través de los medios digitales podamos hacer llegar el mensaje de salvación adaptándolos a ellos, de tal manera que tengan deseos de buscar a Dios en sus vidas, que nosotros nos interesemos y los acompañemos en su diario vivir. Pues es un trabajo arduo, ¿verdad? Un trabajo pastoral que tendríamos que hacer con acciones concretas, con acciones reales, que no sea nada más de eventos de un ratito sociales o de tradiciones populares, sino ir más allá, ¿sí? Como ahorita en muchas comunidades de esas está, por la violencia que se vive, promoviendo entre las familias la cultura de la paz, la cultura de la reconciliación, ¿sí? Y pues todas estas acciones nos tienen que llevar a una conversión personal, a una vivencia de nuestra fe firme, constante, permanente, y pues permitiendo también que nuestros hermanos laicos participen, ¿verdad? Colaboren en esta misión evangelizadora, porque son parte importante ahorita en nuestra historia de la Iglesia. Y pues tenemos un desafío de lo más grande, yo creo que es lo más difícil que podría ser el de la formación. Nos cuesta mucho querer formarnos, ¿sí? Hacer que los demás también se formen, los grupos pastorales, los servidores, los consagrados, nosotras mismas como misioneras, ¿verdad? Que tendríamos que ir actualizándonos para que también el mensaje que damos, pues también sea acorde a nuestra realidad de hoy, ¿sí? Estar con ese grande deseo de ir transformando nuestras sociedades, ¿verdad? Nuestros ambientes familiares de trabajo, ¿sí? Como iglesia tendríamos que ser muy audaces, tener iniciativas, ser creativos para que se dé esto, ¿verdad? Como muchos santos lo han hecho. Sí, hemos conocido ayer que hablaban de varios de ellos que fueron mártires. Y nuestra misma madre fundadora, ¿verdad? Sierva de Dios María Amada, con ese carisma misionero que tenía, que con tanto celo atender tanto material como espiritualmente a estas personas, ¿sí? Que lo necesitan. Y pues ahí nos va interpelando con sus palabras constantemente, tanto a nosotras, sus hijas, como también a todos los que ahorita nos escuchan. Por mencionar alguna de sus palabras de ella, que dicen: vean esos pueblos tan necesitados, esos pobres indios, obreros, miserables que mendigan por ahí, que no tienen quien les dé un consuelo, un aliento. Cuánto bien les haríamos. Trabajar por extender el reinado del corazón de Jesús en el mundo entero, con la oración, el sacrificio, la inmolación, la enseñanza a niños pobres, en especial las misiones en nuestros abandonados indios. Debéis de fomentar en vosotras mismas hasta lo sumo este celo y espíritu de salvar almas, ¿sí? Porque ese celo lo llevaba ella totalmente impregnado, ¿verdad? Pues en estas palabras tenemos la invitación para todos, ¿sí? Para nosotros que estamos aquí presentes, como los que nos escuchan, nos ven, ¿sí? En primer lugar, de vivir al día a día nuestra propia fe, y de tal manera que nos vayamos concientizando de la importancia de prepararnos, de formarnos, para dar cuenta de nuestra fe, atrevernos a dar un servicio por muy pequeño que sea, esforzarnos día con día a dar lo mejor de nosotros para que se vayan transformando poco a poco esos ambientes familiares, esos ambientes de trabajo, esos ambientes sociales, poner nuestro granito de arena y, como decía el Papa Francisco, hacer lío, ¿verdad? Hacer lío donde quiera que estemos. Pues muchas gracias. Gracias, Madre Chuyita. Así es como un carisma hace lío. Bueno, gracias por esta síntesis de cómo está inmersa nuestra congregación presente en tantos campos importantes de misión. Y hoy no solo con pueblos indígenas, sino otros sectores, en ese contexto parroquial, diocesano, de trabajo sinodal. Nuestras hermanas ahí están. Muchas gracias, Madre Chuyita.
por esta importante síntesis, también mensaje para todos, porque todos somos evangelizadores. Y bueno, la hermana Diana, a ver de qué nos irá a hablar. Bueno, casi paralelamente, ya más consolidados hacia los años 60, nuestra madre atendió también casas hogar para ancianos. Hoy hablamos propiamente hablando de adultos mayores, ¿verdad? Ella se condolía, se conmovía ante todo dolor, todo sufrimiento humano, y hubiera querido atender y abarcar muchos más campos de misión. Incluso hubo otros intentos de apostolado, como atención a hospitales. Estuvimos presentes en el Hospital Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La congregación atendió también hospitales para enfermos psiquiátricos y otros campos también, pero poco a poco fue discerniendo, perfilando y como afirmando pues los apostolados que actualmente tenemos. Pero realmente ella tenía un corazón pues abierto, amplísimo. Y bueno, entonces la hermana Diana, que tiene experiencia sobre nuestra misión con los adultos mayores, pues nos va a hacer favor de compartir. Muchísimas gracias, Madre Feli. Gracias a todos y buenas tardes, buenas noches. Y bueno, mi experiencia ante el adulto mayor ha sido muy gratificante. Primeramente porque el adulto mayor es experiencia, es un fundamento muy emocional ante nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñan. He tenido esa experiencia de que las historias que nos cuentan, o que nosotros decimos que nos cuentan las historias, es la enseñanza que ellas tuvieron de nuestra madre fundadora, ese oro vivo que tenemos nosotros en nuestra congregación. Sin embargo, dentro de lo que es el apostolado a nivel sociedad, solamente nos limitamos a una casa hogar, que es la casa de Silao, pero sin embargo también en nuestras comunidades, en nuestra congregación tenemos 3 comunidades de madres mayores, y esto lo podemos ver en la actualidad, que nuestro apostolado en la atención del adulto mayor es muy demandante. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo. Vamos envejeciendo, y es llegar a esa vejez en donde posiblemente ya no tenemos las mismas condiciones, las mismas características de lo que hacíamos antes. Y eso es preocupante porque hay una falta de aceptación o una falta de conocimiento ante el adulto mayor. En donde día a día van aumentando, y eso hace de nosotras y de nuestra sociedad una población vulnerable, de la cual requiere ciertos cuidados que cumplan con la integridad de la persona, la integridad en estos tiempos principalmente de nuestras hermanas. No solamente una parte, sino toda la persona, tanto biológico, social, integral, económico, familiar. El adulto mayor, por su vulnerabilidad, no solo por lo social o lo biológico, por el deterioro que ellos ya van teniendo, sino por la falta de oportunidades que la sociedad les brinda. En este tiempo, si hablamos de la vulnerabilidad de nuestras hermanas, las hermanas que están al pendiente de ellas tratan de darles esa calidad de vida, pero sin embargo hay otros sectores que hay que ampliar, ¿sí? Nuestras hermanas pueden estar en la seguridad de que alguien las está mirando, pero saliendo de lo que es nuestra congregación hay una vulnerabilidad en donde la misma sociedad está alejando al adulto mayor. Lo está aislando, lo está excluyendo, lo está devalorando, ¿sí?
esa situación es la que a veces no alcanzamos a visualizar, porque en realidad el adulto mayor ya no sale de casa, pero hay que ver cuál es el adulto mayor que sale de casa y que todavía se puede movilizar él mismo. El adulto mayor también se clasifica. Nosotros conocemos al adulto mayor que empieza a partir de los 60 años. Sin embargo, la clasificación del adulto mayor empieza por la persona mayor sana. Aquella persona mayor que tiene más de 60 años, pero se puede movilizar todavía ella misma. La persona mayor enferma, aquella que ya tiene alguna patología, alguna enfermedad, pero sin embargo eso no es impedimento para que ella pueda realizar sus actividades. Ahora, de lo que tenemos que ir visualizando es de aquella persona mayor frágil, aquella persona mayor que ya no se puede mover por su propia cuenta. ¿Sí? Estamos hablando de una persona mayor de más de 80 años. Nuestra congregación también ha estado envejeciendo. Un tesoro que tenemos son nuestras hermanas mayores que han dado su vida por nuestra congregación. Nuestra congregación la tenemos gracias al esfuerzo que nuestra madre fundadora hizo junto con nuestras madres mayores, y que nosotras en esta etapa que estamos como jóvenes somos las que estamos aprovechando todo lo que ellas hicieron para que nosotras podamos vivir mucho mejor. También existe algo en donde el adulto mayor presenta, y es el vivir solo. ¿Por qué? Porque ya no hay quien los cuide. En esta sociedad en la que vivimos, en este tiempo, los familiares tienen que trabajar para poder brindarle a lo mejor algo mejor, de lo que se le pueda dar a esa persona. También vamos a ver al adulto mayor en la parte frágil, pero en la parte geriátrica. La parte geriátrica es esa parte en donde el adulto mayor ya está perdiendo todas sus capacidades, como son su deterioro cognitivo, su depresión, su insuficiente soporte social y su situación económica precaria. Vemos en la sociedad como el adulto mayor ya o no lo vemos, pero porque ya no sale, o si lo vemos es porque apenas si se puede mover para hacer sus actividades. El Papa León nos dice que la esperanza siempre es fuente de alegría a toda edad. Y nuestros adultos mayores también tienen que ser esa alegría en la medida que nosotros jóvenes los involucremos, nos acerquemos al adulto mayor, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos a la persona que trata de cruzar la calle y no puede? Y sin embargo pasamos y ni siquiera nos ponemos a pensar de cuánto necesita de mi ayuda. Algunos desafíos dentro de lo que estamos viviendo con el adulto mayor principalmente es el desgaste físico y emocional. Eso es a nivel tanto familia, a nivel congregacional, a nivel social y en todos los niveles. ¿Por qué? Porque hay veces que el cuidado del adulto mayor solamente recae en una persona. Y esa persona también necesita de un descanso, porque puede caer en algo que se llama paciente quemado, o palabras de hoy en día, en el burnout, ¿sí? Es ese cansancio físico por el cuidado al adulto mayor.
y eso puede traer también consecuencias en donde ya el cuidador no presenta el mismo cuidado hacia el adulto mayor. También puede ocasionar la desintegración familiar. Dentro de lo que son nuestros hogares, ya sea de la parte materna o de la parte paterna, el cuidado con el adulto mayor puede ocasionar eso. ¿Por qué? Porque no sabemos cuidar a un adulto mayor. De eso también hay un desafío grande, que es el económico. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener al adulto mayor. El adulto mayor requiere de una estancia adecuada para poder cuidarlo, de dispositivos adecuados para que él se pueda movilizar, de medicamentos, de hospitalizaciones, de toda función de lo que requiere un adulto mayor. Y bueno, también un desafío muy importante es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento de cómo cuidar a un adulto mayor. Es muy importante porque a lo mejor, más bien como en estos días, va a ser una sinodalidad, un apoyo en conjunto. No solamente va a ser de acuerdo con nuestras hermanas que se dedican al cuidado de nuestras mismas hermanas mayores, no. También va a ser un conjunto con los médicos, con las hermanas que prestan el servicio, con gente que nos pueda colaborar, hasta la misma persona que nos puede ayudar para trasladar a nuestras hermanas. ¿Sí? Y algo muy importante es el tiempo. Nuestros adultos mayores requieren de tiempo, requieren de esa escucha, requieren de esa atención, requieren de un contacto físico. ¿Por qué? Porque ese momento en que nosotros nos acercamos al adulto mayor, a nuestras hermanas, a ese abuelito que se siente excluido, es el momento tan grande que nosotros le podemos dar. ¿Sí? Esa satisfacción, esa gratitud para él. Desde nuestra mística de nuestra madre fundadora y de nuestro carisma, puedo decir que nuestras madres mayores son ese amor ardiente al corazón de Jesús, ese amor en donde su cuerpo se está consumiendo, su cuerpo físico se está consumiendo, pero sin embargo, ellas están ardiendo del corazón de Jesús al mostrarnos que aún en su debilidad nos están enseñando a orar, nos enseñan a rezar, nos enseñan a amar, nos dan testimonio de todo lo que ellas han hecho en esta vida. Y eso es lo más gratificante, porque es esa experiencia que irradia de ellas, y de que nosotras también tenemos que ser sencillas y humildes para tener esa paciencia de que aún si me cuentan las historias 1000 veces, en todo momento sea una historia nueva para mí. Ese amor ardiente son mis madres mayores que me han enseñado a querer a mi congregación, a quererlas a ellas y a dar testimonio de que ellas son el corazón de Jesús en ese dolor, en ese amor que representan para mí. Y muchísimas gracias, y también agradecerles a mis madres ese testimonio de vida, esa fortaleza que aún con el dolor que tienen por su cuerpo tan frágil, me brindan ese amor y ese cariño, y son el sostén de mi vocación. Muchas gracias, hermana Diana, por compartirnos de tu experiencia y también de estas luces que nos has dado al respecto. Y pues ojalá Dios también nos abra nuevos caminos, nos está seguramente llamando a nuevos caminos, nuevas formas de ir hacia el adulto mayor,
no solo de esperar que lo traigan o lo lleven o estemos en una casa hogar para adultos mayores. Entonces, como es un cuestionante muy fuerte, una cuestionante, ¿cómo llegar, cómo realizar nuestro apostolado también con esos adultos mayores, a veces que sufren soledad y abandono, y a veces pobreza o miseria? Y pues gracias a todos por compartir su experiencia, sus luces que nos han también ayudado a nosotros. Gracias a todos por escucharnos y por estar presentes. Ha sido muy enriquecedor este momento.